La Inquisición española cuenta con una de las narrativas más siniestras y pavorosas. Se trata, según dicen, de uno de los episodios más sádicos de la historia de España. ¡El oro de fuego! Una nación de fanáticos irracionales, atrasada respecto a las luces de la Academia Francesa o a la sabiduría de los ingleses. Terribles instrumentos de tortura al servicio de religiosos cegados por el odio y la cerrazón serán causa de decadencia y oscuridad hasta tiempos recientes. Por condenar a muerte. Apropiaciones de bienes, caza de brujas, millones de muertos y torturados, represión de la ciencia y el progreso académico. Este es un vídeo muy personal, en el que en realidad voy a hablar sobre la conveniencia o no de que exista la Inquisición o algo parecido. Pero lo que voy a hacer en primer lugar es desmontar como los grandes prejuicios que hay sobre la Inquisición española. Prejuicios no solo a nivel popular, sino también por parte de muchos historiadores que sustituyen el estudio por la opinión ideológica. Y claro, sorprendentemente, con respecto a este tema, la historiografía dominante, al menos en el pasado, ha sido bastante tendenciosa. El caso es que así, en la narrativa popular, se ha sostenido la idea de que en la Edad Media, la Inquisición española quemó a millones de brujas. Esta frase tiene tres mentiras, como vamos a ver. La primera de ellas es que la Inquisición española existió en la Edad Media, cosa que no es verdad. Se constituye bajo el reinado de los reyes católicos a finales del siglo XV. Ya existía la Inquisición pontificia, la Inquisición en el territorio de Aragón, etcétera, etcétera, pero no la Inquisición española. La segunda mentira es que la Inquisición española quemó brujas. De hecho, la Inquisición española mantuvo una actitud bastante escéptica con respecto a la propia existencia de la brujería. Se ha hecho bastante popular el testimonio de Alonso de Salazar, que es un inquisidor que lucha de alguna manera contra esto de la histeria colectiva de las brujas, que en Europa, por cierto, fue muchísimo peor. Dice: no hubo brujos ni embrujados hasta que no se empezó a tratar y escribir de ellos. Y añade en otro lugar: no ha hallado certidumbre ni aún indicios de que se pueda colegir acto alguno de brujería que sea real y corporalmente haya pasado. Y es que después del caso de las brujas de Zugarramurdi, la iglesia la verdad que hace un examen de conciencia, y a partir de entonces la tónica es que la brujería es una cosa un poco rara que no se da en la realidad. Y mientras que cristianos del siglo XXI siguen escudriñando la obra de J.K. Rowling para ver indicios de brujería real, and I've always imagined that there's something living in that lake, que pervierte a la infancia, es que resulta que ya desde el siglo XVI la iglesia con esto de las brujas viene siendo bastante escéptica, al menos en España. Hay muy pocos casos documentados de que se hayan condenado a brujas a la hoguera, así que solo podemos hablar de algunas decenas. Vamos, que aunque hubiera sido una ya me parece mucho, pero desde luego no estamos hablando de una caza de brujas de grandes dimensiones, ni mucho menos. Y mientras tanto, en Europa, decenas de miles de muertes bajo la condena de brujería, especialmente ante tribunales protestantes. Y esto, en tercer lugar, de que la Inquisición quemó a millones. Te advierto que los historiadores que mejor han estudiado las fuentes solo se ven capaces de hablar de unos cientos. Y esto en las décadas más duras de la Inquisición. Me refiero a Tarcisio de Ascona, Gerard Dufour, Kamen, Wagner, Jean Dumont, Gustav Henningsen. En realidad, en esta etapa dura, solo el 1% por ahí de los procesados acababan la hoguera. Pero vamos, que en realidad es imposible dar una cifra exacta. Y aunque se haya matado a una sola persona, ya es que me parece terrible. Y es algo completamente aevangélico, que desde el evangelio no se puede justificar de ningún modo. Pero la diferencia entre que haya 1000 y que haya 1.000.000 es bastante significativa. No porque valgan menos 1000 vidas que 1.000.000, sino porque esto denota una mayor pulcritud y cuidado en los procesos inquisitoriales. Revela una mesura en el conjunto, relativa a la pena que se impone contra las personas. Y la Inquisición mandaba a la hoguera después de una persuasión pacífica que se intenta y después de una obstinación declarada del reo. No así como ¡tapum! ¡Te he pillado! No iban a casar herejes infraganti, antorcha en mano, como se pintan las películas. Y esto de que era un tribunal represor y oscurantista, vamos a ver, oscurantista, ¿a qué te refieres? Porque tampoco es que fuera un tribunal excesivamente odiado por el pueblo fiel, ni mucho menos. Era bastante celebrado y bastante popular. El primer signo de que no se trataba de un tribunal oscurantista es que permitía las críticas en su época. Críticas que se publican con una
primorosa edición. Ya en su época, la Inquisición recibía las críticas que le hacemos hoy, y muchos decían que el castigo no era el camino más apropiado de evangelización, digamos. No era la KGB ni el gobierno de Maduro. No se perseguía a nadie por discrepar con el propio tribunal, que sepamos, o que sepa yo. ¿Que habría rencillas entre grandes personalidades? Pues sí las hubo, sí. Pero eso no implica que de manera general pasara. Y hay otra preconcepción que dice que la Inquisición produjo un retraso literario, un retraso artístico y científico. Perdona que me ría. No se ha escrito más y mejor que en el siglo XVI, bajo la Inquisición. Cervantes, Góngora, Quevedo, Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, Lope de Vega, Sor Juana Inés, Calderón de la Barca, Fray Luis de León. Bueno, de Fray Luis de León... vamos, que sí que acabó entre rejas. Quedó absuelto al final, pero es que Fray Luis de León también se las traía, ¿eh? Y algunos grandes autores de la época pertenecían, de hecho, a la Inquisición, como Lope de Vega. Y otros lo animaban, como Quevedo, picarón. Y de mano de los académicos de la época viene precisamente el paso de la escolástica al Renacimiento. Y en este ambiente nace y se mantiene la Inquisición. En la modernidad, no en la Edad Media, al menos en España. Y después, el florilegio de críticas a la Inquisición que no son verdaderas, dice que la Inquisición, por ejemplo, aceptaba acusaciones falsas y que las acusaciones falsas acababan impunes y no sé qué. Pero es que en contra de esta concepción oscurantista hay que decir que no, que la Inquisición se tomaba muy en serio el tema de las acusaciones y solo podías acusar cuando estabas muy seguro y bajo juramento y bajo amenazas y llevando al menos 2 testigos, como está puesto en la legislación de la época del propio tribunal. Y aún así, solo se abría el proceso si había un peligro real para la fe. Y en fin, que es que esta visión oscurantista nos ha venido también pues por parte de Francisco de Goya y sus cuadros sobre la Inquisición. Pero es que Francisco de Goya tenía una imagen siniestra de prácticamente todo. También pintó así una romería y no pensamos que las romerías en la edad moderna fueran eso. Todavía hoy sigo leyendo por ahí en algunas entradas de periódico que a los reos se les ocultaba de que se les acusaba para pillarles y no sé qué. Será cierto, vamos, pero en la legislación del tribunal no estaba establecido así, al menos en las instrucciones del inquisidor Valdés, que no es que tenga muy buena fama tampoco. Se dice que fue un tribunal profundamente racista en contra de los judíos y demás, pero vamos, será por falta de judeoconversos entre sus filas, porque hubo algún que otro inquisidor general que era descendiente de conversos. Torquemada, nada menos. Y también el segundo inquisidor general, Diego Deza, que hasta Fernando el Católico era judío por parte de madre. Vamos a ver, racismo, bueno, sí, en cierto sentido, no mucho. Y es que la Inquisición no perseguía a judíos y musulmanes porque estaban fuera de su jurisdicción. Siendo un tribunal eclesiástico, solo puede juzgar a miembros de la iglesia. La expulsión de los judíos y posteriormente la expulsión de los musulmanes es cosa del gobierno real, estrictamente hablando. ¿A quién perseguía cruelmente la Inquisición? Pues bueno, a los cristianos que judaizaban o que tenían prácticas de otras religiones. También se ha dicho que la Inquisición se lucraba con las condenas que establecía a sus reos y no es del todo cierto. Evidentemente, una parte se financiaba de los bienes confiscados a los que eran declarados culpables, pero no parece que la Inquisición fuera un tribunal excesivamente rico, teniendo en cuenta que estaba en un continuo déficit y que invertían bastante en el cuidado de las cárceles, curiosamente. Se nos han pintado las cárceles de la Inquisición como una especie de mazmorra tenebrosa y nada más lejos de la realidad, al menos por lo que sabemos. Eran celdas individuales, espaciosas, el reo podía salir de su celda pues para ir a la capilla o para ir a mendigar y pedir limosna en el caso de que fuera pobre. Y no siempre había cárcel. Y en estas cárceles se comía carne. Teníamos testimonios de procesados que preferían 1000 veces estar en una cárcel de la Inquisición que en una civil. Por algo sería. Y esto en los tiempos de Torquemada y de Valdés, no lo olvidemos. Pero a ver, es que esto es lo que pasa en la justicia hoy en día. ¿O acaso no hay condenas económicas en la legislación española? Y a todo el mundo le parece bien. Decir que un inquisidor se enriquece con las penas establecidas es como decir que la policía se enriquece poniendo multas. Bueno, no. En cierto sentido se financiaban gracias a la incautación, pero no era, digamos, suficiente como para vivir la vida padre, también te digo, al menos por lo que he leído. Y con la salida de los judíos hay que aclarar que ninguno de los bienes de los judíos que se fueron acabó en las arcas de la Inquisición. Y también la corona perdió dinero en realidad, si lo miras en términos absolutos. Henry Kamen muestra las cifras de una Inquisición, la verdad que bastante raquítica desde el punto de vista económico. Ahora bien, era un tribunal inútil, muchos dicen que era inicuo y superfluo, pero esto me parece que es no conocer del todo la historia de España. La convivencia entre judíos y cristianos en el reino se había vuelto insostenible y suponía un derramamiento periódico de sangre, algo muy bestia, porque era una sociedad muy violenta, eso sí. Otra cosa, las guerras de religión en Europa estaban convirtiéndose en auténticas masacres. Eso
sí que eran masacres. Estos males se previenen gracias a la institución eficaz y directa de la Inquisición. En España no hubo guerras de religión. En su época, hasta los más críticos con la Inquisición, como el liberal Juan de Mariana, decía que la Inquisición era un don del cielo en este sentido, que había permitido que los males que asediaban Europa no llegaran a España. Efectivamente, este tribunal podía cometer injusticias y había un celo excesivo que muchas veces se cobraba víctimas que a lo mejor no lo merecían. El caso de los obispos Carranza y Talavera, o Fray Luis de León, pero son casos bastante complejos que habría que analizar uno a uno. Mira, esto de los prejuicios de la Inquisición está en el subconsciente colectivo. Sin ir más lejos, yo fui a una obra de teatro de Lluís Omar aquí en Madrid que decía ni corto ni perezoso que San Juan de la Cruz y Santa Teresa habían sido procesados por la Inquisición. Yo estaba agarrado al asiento, la sangre subiéndome por aquí para arriba. Mira, San Juan de la Cruz nunca fue investigado por la Inquisición. Es más, colaboraba con la Inquisición enviando algún informe sobre alguna persona, sobre algún exorcismo. Y es cierto que Santa Teresa fue investigada, pero por las insidias de la princesa de Éboli y María la del Corro. Que no les caía a Santa Teresa muy bien, que digamos. Pero ella quedó completamente absuelta y encandiló a los inquisidores, especialmente al inquisidor Quiroga, que se puso a sus pies, básicamente. Porque otra cosa no, pero Santa Teresa era una persona profundamente atractiva e hija de judeoconversos. Ahí lo dejo también. A Santa Teresa le daba risa la Inquisición, o así lo pone en el libro de la vida. Y dice, en este caso jamás yo temí. Y aprovecho para hacer una cosa que nunca hago, que es promocionar mi propio libro sobre Santa Teresa, publicado en la editorial San Pablo. Ahí lo tienes. ¡Pip! ¿Que había penas humillantes, públicas y crueles? Sí, y eso es lo que ha quedado un poco en nuestro subconsciente. Pero que hay que juzgarlo en términos relativos también, en el marco de su propia época, donde por todo te hacían sangrar por la boca, si no léete el Quijote. Y ya lo de la tortura es lo más divertido de todo. No sé si has visto los museos esos de la Inquisición que hay en la ciudad de... En fin, es un atractivo de feria, es algo turístico, no es real. Son mitos populares llevados a la categoría de atracción cultural, nada más. De hecho, la Inquisición era un tribunal bastante benigno en comparación a otros, y solo un 1 o un 2% de los procesados acababan bajo métodos de tortura. Repito, la Inquisición debe ser juzgada en sus términos. Puedes juzgarla mal y con dureza, pero en sus términos. Porque si tú comparas las muertes de la Inquisición, unos cientos o como mucho unos miles en toda su historia, y los comparas con las matanzas generalizadas que hubo en Irlanda, en Inglaterra, en la Europa de las guerras de religión, salimos ganando de nuevo. Yo es que no defiendo la Inquisición. Lo que defiendo es que la Inquisición es la mejor versión de un mal histórico, que es la violencia, la muerte y la represión, como método de evangelización, que tela, ¿eh? A ver, mira, un mundo que ha olvidado el polo negativo del evangelio no está preparado para entender el fenómeno de la Inquisición. Porque si convertimos el evangelio en emotivismo y le quitamos o interpretamos de manera arbitraria las más de 60 referencias que hay en los 4 evangelios a la condenación, pues claro, a ver, no seré yo el que interprete judicialmente el evangelio, pero si algo hemos aprendido en este canal es que a veces las cosas son más profundas y complejas de lo que parece. Pero cuando integras en tu fe la perspectiva de la condenación, del infierno y de la severidad y dureza del pecado en la obra grandiosa del plan de Dios, claro, empiezas a tomarte las cosas de otra manera. Y ponte en la situación de una época en la que no solo la herejía supone muerte y destrucción humana, cultural y económica, sino una época en la que se tenía la certeza de que si uno cae en la herejía, se condena eternamente en el infierno. Y ante esta perspectiva nada halagüeña, no me extraña que la gente tuviera cierta confianza en el tribunal de la Inquisición para prevenir estos males. Eso primero. Y segundo, el concepto de Inquisición no es ajeno al desarrollo apostólico de la tradición. En las primeras comunidades cristianas encontramos un concepto que es muy fuerte en la tradición apostólica, que es el de la regla de la fe, o el canon de la verdad. La regla de la fe era nada menos que lo que garantizaba la unidad de todas las iglesias apostólicas en la verdad de Jesucristo. Y ya desde los tiempos apostólicos se castigaba al que rompía esta unidad, introduciendo pérfidas novedades en el depósito de la fe. Y después otro problemilla es que si no existe un tribunal de la Inquisición serio, claro, directo y garantista, al final todos nos convertimos en inquisidores, que es lo que hoy en día está pasando en Twitter básicamente y en la iglesia en general, pero especialmente
especialmente en Twitter. Me parece que es un elemento muy sano de nuestra espiritualidad reconocer al inquisidor que todos llevamos dentro. Porque si no nos reconciliamos con ese inquisidor que llevamos dentro, va a salir sin que nosotros nos demos cuenta. ¿No sé si te has fijado que las personas más progresistas y liberales son luego las más... Yo no pido que haya una inquisición violenta y represora, pero sí pido que haya una inquisición clara, transparente, garantista y firme. Y por favor, que no se llame inquisición, que se llame otra cosa. Hoy tenemos... Pues ¿cómo se llama ya? Es que le han cambiado tanto el nombre. Dicasterio para la doctrina de la fe. Vale. A mí me encantaría que esta institución siguiera siendo una institución donde se contara con los mejores y de más renombre teólogos que haya en el mundo. Y me parece que eso aumentaría los estándares de calidad de la teología, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista de la divulgación. Basta que diga eso para que me caiga una buena condena por hereje. Me parece que esto llevaría de alguna manera a una profundización teológica necesaria, porque cuando uno sabe que se puede pillar las manos, se lo piensa dos veces. Y un mayor rigor entre académicos y divulgadores. Desde luego, si quieren hablar desde y para la iglesia. Si tú no quieres hablar en estas coordenadas, tranquilo, que ninguna inquisición te va a procesar ni te va a importar, en realidad. Si hay una inquisición debidamente establecida y clara, al mismo tiempo va a ser más evidente cuando esta institución se vuelva arbitraria, injusta o herética. Porque lo que nunca censuró la Inquisición fue precisamente las críticas a la institución, a la propia Inquisición. Porque lo que debe decir la Inquisición no es esta persona a la hoguera. No, lo que debe decir la Inquisición es este discurso no es cristiano o no es católico, de manera que se salvaguarde la integridad de la fe de los fieles, especialmente cuando esas personas que están predicando algo que no es católico están recibiendo dinerito por su ministerio. Sí, me refiero a sacerdotes, a profesores y profesoras, a teólogos y teólogas, porque es que mirando la desbandada de fieles que ha habido en el siglo XX, tanto en América Latina como en el continente europeo, uno se debe plantear hasta qué punto una distorsión en el depósito de la fe supone la pérdida de miles o millones de almas que ya no pertenecen a la Iglesia Católica, pues porque sus comunidades no estaban dinamizadas por la verdadera palabra, sino por ideologías seculares que no pueden engendrar en el corazón la fe en Jesucristo. Mi pregunta es, ¿deben seguir perdiéndose fieles por la distorsión teológica en la predicación, en la catequesis y en la liturgia? ¿Y una congregación fuerte para la doctrina de la fe puede ayudar en este sentido? No sé. Yo invito a la reflexión. Y es que al hereje, pues hay que permitirle la heroicidad de ser hereje también y de perder el sueldo. Y que pueda defender hasta las últimas consecuencias su propia postura. Eso resulta interesante. Un cristianismo descafeinado no convence a casi nadie y no genera nuevas vocaciones, tanto seculares como religiosas como sacerdotales. No lo genera. Y si las genera, pues generará vocaciones que forman parte de un tipo de vida que es más o menos agradable, pero que poco tiene que ver con la vida evangélica. Y este ha sido mi vídeo sobre la Inquisición. The sun will come out tomorrow. Y eso. ¡Que viva Dios! Ay, que se me